Sean bienvenidas y bienvenidos a este tema, que es el análisis factorial en SPSS. ¿A qué nos referimos con análisis factorial? Eh, Dicho sea de paso, en su definición dice que es una técnica estadística utilizada para examinar la estructura subyacente de un conjunto de datos o variables observadas. El objetivo principal del análisis factorial es reducir la dimensionalidad de los datos, es decir, hacerlos más pequeños, simplificarlos y tener una simplificación de la cantidad de variables o un número menor de factores o dimensiones latentes. Al hacer este análisis, se busca descubrir patrones o relaciones entre las variables que no son evidentes a simple vista. Quizás la importancia de este análisis factorial es la capacidad para descomponer un conjunto complejo de datos en componentes fundamentales. Esto permite identificar variables más relevantes y eliminar aquellas que tienen un poco impacto en el análisis final. Si reducimos estas dimensiones, por ende, vamos a facilitar la interpretación de resultados y porque se visualizan patrones más claros y significativos. También nos ayuda a identificar variables latentes o constructos teóricos que no pueden ser medidos directamente. Estas variables pueden ser conceptos psicológicos, actitudes, habilidades o características ocultas que son fundamentales para comprender de manera profunda todo el fenómeno en sí que estamos estudiando. La utilidad y validación también de escalas de medición permite tener esa consistencia de cada uno de los ítems en una escala y determinar si miden de manera adecuada el constructo teórico que deseamos medir. En ese sentido, hablar de análisis factorial puede centrarse en muchas situaciones que permitan dar como la lectura más amplia y tener esa solidez, como ya lo menciono, por ende, dar una buena calidad de estudio, ¿no? En ese sentido también, lo que debemos tomar en especial importancia es tener datos de calidad que permitan dar, no solo construir, sino que dar una mejor solidez a nuestra investigación que estamos evidenciando, que estamos investigando, ¿no? En este sentido también la herramienta SPSS son las herramientas estadísticas súper poderosas que dan esas lecturas de forma sencilla y ágil. En este caso ya tenemos nuestra ASPS abierto y esto nos permite bueno, primero la lectura de datos, ¿no? Segundo, realizar un mejor análisis. Para este caso, como es un análisis factorial, nos iremos a la parte de analizar y vamos a la parte de reducción de dimensiones. Voy a utilizar una base de datos que ya he limpiado y que tengo un dato sólido y eh, me va a permitir hacer esa lectura. En primer lugar, le damos a abrir a la base de datos y vemos que no aparece. Eh, para ese caso tenemos que colocar que sea datos de Excel. Le damos clic, le damos a abrir. Ella nos va a colocar una ventana en donde nos está diciendo cuál de las hojas debemos de abrir. Yo acá he utilizado una tabla de uso que son de datos sobre violencia sexual que no implica que sean reales, pero he utilizado esa base de datos, ¿no? Le damos a aceptar y nos convierte
la base de datos en sí ya eh, en una tabla de SPSS. Aquí ya nos permite también hacer ese análisis de factores que no lo podemos hacer en un primer momento porque no estaban colgadas. Ahora, nos vamos a analizar y en analizar nos vamos a reducción de dimensiones con factores. Si vemos, nos abre una ventana que nos dice el análisis factorial, pero no todas las variables tienen la capacidad de ser numéricas, sino que son algunas, las más sólidas, y ya una vez nos descartan, nos dejan las demás en cadena. Entonces colocamos las que tenemos en numéricas y dejamos las que tienen cadena. Esto como primer paso para tener ese análisis factorial y que también nos reduzca las dimensiones que debe tener. Ok, bueno, pasadas acá, podemos darle a aceptar para tener esa primera lectura del análisis factorial. No vamos a tocar ninguna de las de los otros análisis que están en el interior y le damos a aceptar. Acá ya no nos genera la primera tabla o nos genera una tabla del análisis factorial que acabamos de hacer. Eh, Acá tenemos las comunalidades que están arriba del 1. Podemos decir de que son datos bastante sólidos, al igual en la varianza total explicada, nos dice que
Entonces nos dice que los datos tienen esa solidez y nos creó un total de 13 componentes. Sin embargo, solo en el primer componente cumple más del porcentaje o el total de carga que permiten una extracción acumulada del 98,498. Y en la matriz de componentes podemos hacer esa revisión de los datos y vemos de que hay solidez en esos datos. Sin embargo, este es un tipo de análisis que nos da esa reducción de todas esas variables que tenemos colocadas allá. Y acá las colocamos y podemos hacer también un análisis interno de cada una de esas variables. Por ejemplo, acá podemos ponerle que me dé un estadístico descriptivo de esas variables. Y nos dará el estadístico descriptivo acá en frecuencias, ¿no? Las válidas 249, las pérdidas 30 que no tienen datos, una media de 34,49, una mediana de 5, una desviación de 193 y un rango de 2862. Mínimo 1 y máximo 2863. Entonces, podemos ir jugando poco a poco con las diferentes herramientas que posee el SPSS. Inclusive, hoy haremos ya las pruebas del tema factor, ¿verdad? La reducción de dimensiones. Entonces, colocamos y le decimos que sea un análisis descriptivo. eh, Podemos poner que sea inverso, una imagen y el KMO. Entonces le damos continuar y luego le damos aceptar. En esa nos va a proporcionar la, eh, la lectura de nuestros datos. Para este caso, tenemos una lectura de la matriz de correlaciones, ¿no? Esta matriz de correlaciones nos permite identificar las variables que tienen mayor solidez, ¿no? Luego en la prema KMO y valid nos dice que la ecuación de muestra 902, la chi cuadrada es 2528 y así es siguiente, ¿no? La matriz antiimagen nos proporciona también esa lectura de cómo están los datos y que la solidez de los mismos, ¿no? Igual vemos las comunalidades que obtiene. Y bueno, aquí ya volvemos a la varianza total explicada y la matriz de componentes. Sin embargo, sigamos explorando. Seguimos explorando los datos siempre en transformar o analizar, perdón, en la reducción de emisiones, factores y en la extracción ponemos que sea de componentes principales. Aquí podemos también ponerle mínimos cuadrados generalizados, máximos de verosimilitud, factorización de ejes principales, factorización alfa, factorización de imágenes. Por supuesto que para poder tener una mejor lectura de este tipo de análisis, se debe tener una expertise en estadística, ¿no? Podemos rotar también con el Varimax y podemos tener un gráfico de cargas, ¿no? Entonces, aquí le damos continuar y le damos aceptar y nos va a proporcionar el gráfico de cargas, ¿no? Bueno, no se puede rotar. Dice que se extrajo, pero los componentes no los podemos rotar. Seguimos con el análisis y vamos a analizar siempre entre factores. Eh, Podemos ponerle puntuaciones, a pesar de que esta no,
no funciona quizás, o no funcionaría en este ejemplo. Bueno, así tenemos un análisis factorial de los datos que hemos colocado para hacer esa reducción de dimensiones. Esa reducción de dimensiones que nos va a permitir tener una solidez en los datos. Veamos, probemos con un Quartimax. Por supuesto, como digo, hay que tener claridad sobre los datos que nos va a presentar. A ver, en este caso, eh, si se fijan, no nos proporcionó mayor información sobre, sobre lo que estamos buscando. Siempre nos coloca que no lo puede rotar por el tema de cómo lo hemos escogitado, ¿no? Esta será la reducción de los factores para nuestro tema que estamos investigando. Inclusive aquí podemos sacar un estadístico descriptivo de frecuencias y eso nos va a permitir, hay que siempre elegir las variables que no son en cadena, porque las que están en cadena no se pueden colocar debido a que no tienen esa parte numérica, ¿no? Entonces las buscamos una a una y las colocamos para su análisis. Estamos buscando este total general, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Estadísticos, media, mediana, modo, podemos poner que una suma, que nos dé una desviación estándar, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo, el error estándar de la media, que nos dé Courtois. Bueno, vamos a continuar en gráficos, vamos a colocar que nos haga un gráfico de barras y le damos a aceptar. A ver, por cada una de las variables nos ha creado una estadística y nos ha dicho qué tanta también la cantidad de datos que tenemos en cada una de las variables, ¿no? Aquí nos dimensionó todas las variables y nos ha hecho también los gráficos al final. Aunque no es parte del análisis factorial, es parte del estadístico descriptivo, ¿no? Entonces, como podemos observar, el SPSS es una herramienta sólida que nos permite obtener unas lecturas bastante amplias sobre los fenómenos que estamos estudiando. Nos quedaremos por acá y nos vemos en la próxima.